primer material que vamos a hablar va a ser el EVA-corcho. El EVA-corcho es un material que es una mezcla de EVA y de corcho. Sobre todo tiene una mayor resistencia de desgaste, tiene buena memoria y sobre todo lo vamos a utilizar para la plantilla de conciencia biomecánica. Lo vamos a lijar en ajuste y moldeo con calor. Después tenemos el EVA, que el EVA sobre todo es el material que más vamos a llamar topología. ¿Por qué? Porque es el que tiene una mejor amortiguación, tiene una muy buena memoria, está formado por espuma vinílica cerrada, presenta la compresión y es un material termoconformable. Y se usa para antecesor de cazador deportivo. Después tenemos la espuma de polietileno que está formada por células cerradas. Igual, tiene resistencia variable a la compresión, tiene una buena amortiguación, tiene una muy buena memoria también. Lo que pasa es que no tanto como el EVA y también se usa mucho, pero no tanto como el EVA. Después tenemos el RODAFOAM, que es RODAFOAM. Está más formado también por espuma de polietileno de células cerradas. Sobre todo es negro, sobre todo puede ser de negro con el marrón y plancha de 3-5 milímetros. ¿Esta qué pasa? Que esta tiene a menor densidad siempre menor memoria, ¿vale? Y lo que quiere decir estos materiales que hemos hablado es que sobre todo la temperatura del modelo es de 80 a 120 grados, el tiempo en función de la densidad de las láminas que sea. ¿Qué más? Pues sobre todo que admite varios recalentamientos, se retrae y se puede trabajar en frío. La adaptación al molde, siempre hacer una cámara de vacío, siempre un modo manual para posteado. La adaptación al molde no es muy buena, por lo que al no ser tan buena hay que utilizar un fieltro muy grueso. Y también podemos hablar del pulido, sobre todo una lija de grano grueso para la medición de las órtesis, lija de grano fino para acabados y biselados y eliminar polvo porque es muy tóxico. Entonces los usos formando parte de una órtesis de poco peso, poco voluminosa. También utilizado para cubiertas, para fobos en caso del plastozote, que es una espuma de polietileno. Y ya está. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos el porón, que es totalmente contrario, ¿vale? Como vemos, tiene las propiedades elastoméricas, es decir, capacidad de formarse y recuperarse con mucha facilidad, una elevada memoria y es espuma de poliuretano. Está formado ya por células abiertas. Y sobre todo su función principal es absorción de la presión y impacto. Y lo vamos a utilizar pues, para la talonera, para amortiguar y sobre todo para amortiguar algunas órtesis. Y después tenemos el flux y el flex, que son dos resinas de poliéster. Que sobre todo, características principales, pues que se puede vertificar por el calor, una pistola de calor con el nono sin alterar sus propiedades, que prehidratación al molde porque se moldea a bajas temperaturas, sobre todo moldeado a 80 grados, fusionable a 100 grados, permite lijarlo con ligado de grano hueso, se puede cortar con tijera. Y sobre todo es que tiene muy buena adaptación, tiene una buena relación grosor-resistencia y lo vamos a utilizar para soportes plantares fáciles y cómodos. Y sobre todo para órtesis correctoras paliativas y también lo podemos utilizar para pies de rico y pies reumáticos. ¿Vale? Estos dos. Cómo se hace el patrón monolámica. Lo que vamos a indicar son las cabezas de los metatarsianos, tanto la proximal como la distal, tanto del primero como del quinto. Lo siguiente que vamos a indicar los puntos lateromedial del talón, ¿vale? Y el posterior. Vale. Y los espacios interdigitales del primero y del cuarto. Y ahora vamos a proyectar la tuberosidad del escafoide con la cinta métrica. Siempre mirando el boli hacia la cabeza del primero. Vale. Ahora dibujamos las líneas interdigitales del primero y del cuarto. Y ahora dibujamos el punto medio entre los dos metatarsianos. ¿Vale? Dibujamos primero esta línea. Y después esta. Que es la línea retrocapital. Lo siguiente que vamos a hacer, dibujamos el ale, el arco longitudinal externo. Vale, el talón. Ya dibujamos el ale.
espuma fenólica. Podemos hacer tres tipos de procedimientos. Bien, en cada relajada, en el que el paciente no hay modificaciones. En la controlada, que sí hacemos modificaciones. Y la de carga parcial, que el paciente se entre de estación. Y ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas. Vale. ¿Técnica que podemos hacer? Podemos hacer, o bien, una extensión del primer dedo, ¿vale? Que el ali se eleva, el antepié prone y se produce una neutralización del retropié. Podemos hacer también una rotación interna de tibia, que en vez de la que vamos a hacer, pues se hace en pies varos. En vez de hacer rotación externa, pues vamos a hacer rotación interna, pero eso es para pies varos. Otra que podemos hacer para frenar la propulsión en personas que tienen un valgo estructurado. También otra que es de propulsión, que podemos hacer rotación interna, rotación externa de tibia, en el que el talón se elevaría y se descendería los metatarsianos. Pero en este caso la que vamos a hacer es la de la rotación externa de tibia. Primeramente vamos a ver el ángulo de la marcha que tiene el paciente. El paciente está en bipedestación. Lo siguiente que vamos a hacer será la maniobra. Siempre con la mano homolateral. Mano siempre la otra. Precaución en todo momento. Él nunca nos puede ayudar. Si nosotros siempre tenemos que hacer el movimiento. Y nunca soltar la rotación. Entonces, la maniobra sería así. En la que vemos que se produce una supresión del antepié, de la asa, y nos disminuye la plantaflexión del primer metatarsiano. Entonces, ahora, después de hacer esto, vemos el ángulo de carga que tiene el paciente, y ahora le vamos a pedir al paciente que ponga con mucho cuidado el pie en la espuma fenólica. Sin sujetarte, por favor. Y ahora le vamos a hacer la rotación. Ya tiene que presionar el pie para abajo en bloque. En bloque. En bloque. Papá, ¿en bloque? Levantamos el talón. Y después levantamos el antepié. Vale. Entonces, ahora que lo hemos hecho, posibles modificaciones que pueda haber. Pues podemos hacer una modificación en negativo, que podemos descender el ali si vemos que está un poquito corregido. Podemos descender el ali en pies valgos o en pies pronados para frenar ese elemento pronador. Y también podemos descender la cabeza metatarsiana tanto del primero como del quinto. Y también podemos marcar las zonas irregulares para después en el positivo eliminarlas, hacer más un encajonamiento del talón o por ejemplo podemos elevar el ali. ¿Cómo vamos a rellenar el molde? Pues lo vamos a rellenar con escayola. Siempre tipo yeso, para que frague rápidamente. Lo vamos a mezclar con agua caliente. ¿Para qué? Para que se formen cristales de yeso. Y siempre no un simple proceso de agua, sino que hay que añadir la cantidad adecuada. Siempre 2:1 o 1:1. Si no, esos cristales de yeso se pueden debilitar. Después vertemos en el negativo, extrayendo los grumos. Y por último dejamos fraguar unos minutos y ya pues vertemos el cayola en un cubo de goma. Después, cuando ya se ha secado y ya tenemos el molde, sacamos el molde de la espuma fenólica. Lo vamos a limpiar. Vamos a quitar todo el resto de la espuma que ha quedado con un esparatrapo o con la mano. Y después, con la lija, vamos sobre todo a quitar esas partes, restos que han quedado en el ali, en el ale y en el talón. Y de escayola del polipropileno. Primeramente limpiamos el molde y ahora hacemos el patrón monolaminar y lo pasamos al polipropileno. ¿Cómo lo vamos a cortar? Pues lo cortamos con una cizalla o con una cierva de calar de diente grueso, en el cual vamos a utilizar más la cizalla porque al principio da un poquillo de susto. Después lo siguiente que vamos a hacer, pues lo vamos a colocar en el horno, lo cortamos a 180 grados, ya hemos precalentado el horno y lo colocamos con mucho cuidado y al fondo del horno. Ahora tenemos que esperar 6 minutos porque son 3 minutos por cada milímetro de grosor. Mientras vamos a ir colocando el vacuum, que va a ser nuestra caja de zapatos. Vamos a poner nuestro molde. Lo siguiente que vamos a poner nuestro fieltro. Ponemos nuestro punto de cruz. Y ahora sacamos
el polipropileno del horno, con mucho cuidado. Lo colocamos en el molde y siempre que esté bien situado, que no haya un sitio del talón que no haya polipropileno, siempre muy bien situado. Y lo siguiente que vamos a hacer, ponemos el otro punto de cruz, lo amasamos bien para que nuestro talón esté bien redondeado y bien encapsulado. Y ahora lo dejamos en el banco como unos 4 o 5 minutos. Cuando hemos visto que ha pasado 4 o 5 minutos, porque es una simulación, lo sacamos todo del tirón, sin dejar el... Cuidado con el separador. Lo sacamos, lo quitamos y ahora lo ponemos, vemos los grosores indeseables, por ejemplo el ali, el ale, las cabezas metatarsianos, que eso lo vamos a hacer en el pulido. Y en el momento del pulido, lo que vamos a hacer un pulido dorsal para quitar la baja vía, para quitar altura de los refuerzos. Podemos también hacer un lateral en el ali y en el ale para viscerar los refuerzos. Y por último también podemos hacer uno perpendicular, sobre todo porque casi nunca recortamos bien, ¿vale? Así sería, porque nunca recortamos bien. Y después haríamos el anterior o el plantar, que es igual, sería igual que dorsal, de abajo arriba, sobre todo para pasar en pincel del refuerzo al calzado y siempre de abajo arriba y siempre la cabeza de los metas.